Estimados estudiantes del quinto de primaria, el día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 7, ángulos y sus elementos. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es una figura geométrica aquí, formada por dos rayos que parten de un punto en común. Ese punto en común se llama vértice. En este caso el vértice O. Tenemos ahí el vértice O. Y los lados, que son los rayos, en este caso OA y OB, OA y OB, que van a generar una abertura. Esta es la abertura, ahí está en negro, esta es la abertura. Una abertura, ese es el ángulo. ¿Cómo denotamos los ángulos? ¿Qué simbología utilizamos? Lo podemos representar de esta manera, una especie de menor delante, que me indica el ángulo AOB, o también puede ser el ángulo BOA. Recordando que la letra del centro, en este caso la letra O, siempre va a ser el vértice del ángulo. También puede ser con un gorrito encima que me indica el ángulo OB, indicando siempre la letra del centro que es el vértice. O también puede ser BOA. Puedo decir en este caso el ángulo AOB, o también puedo decir el ángulo BOA, lo mismo. Si tengo una M adelante, me va a indicar la medida del ángulo AOB. ¿Qué sistema estudiaremos para medir ángulos? Dentro de la ciencia matemática existen muchos sistemas de medidas de ángulos. Sin embargo, en esta oportunidad solamente utilizaremos el sistema de medición sexagesimal, o también llamado sistema inglés, donde supone una circunferencia dividida en 360 partes iguales y cada parte es un grado sexagesimal. Al igual, por ejemplo, cuando nosotros queremos medir distancias, utilizamos las unidades de longitud. Cuando queremos medir la masa de un cuerpo, utilizamos las unidades de masa, como son el kilogramo, el gramo, el miligramo. Igualmente, cuando queremos medir ángulos, vamos a utilizar algún sistema de medición. En este caso, el sistema de medición es el sistema sexagesimal. Acá podemos observar un transportador que el día de hoy nos va a ayudar a medir aproximadamente los ángulos que vamos a presentar. Aquí llamamos ángulos congruentes. Decimos que dos ángulos son congruentes cuando tienen la misma medida, miden lo mismo. En el ejemplo tenemos el ángulo ABC y el ángulo COD. Decimos que son congruentes porque miden igual. Se pueden dar cuenta, ambos son iguales. En el problema número 1, vamos a practicar. Si el ángulo mostrado tiene como medida 65 grados, halle el valor de x. Bien, ahí tenemos nuestro gráfico. Está diciendo el problema que este ángulo mide 65 grados, así que lo vamos a igualar a 65 grados para calcular el valor de x. La ecuación será 5x menos 10 igual 65 grados. Muy bien, este menos x está con menos, lo transponemos con la operación inversa, en este caso más. Me quedaría 65 más 10, 75 grados. El x lo seguimos bajando porque no hay con qué reducir. Y finalmente el 5 lo transponemos a dividir y me quedaría que el valor de x es igual a 15 grados. En el problema número 2 me dice en la figura el ángulo AOB y el ángulo COD son congruentes. Calcular el valor de x. Recordemos que dos ángulos son congruentes cuando son iguales, cuando tienen la misma medida. Por lo tanto, para calcular el valor de x, ya sabemos que hay que hacer una ecuación. Mi ecuación será
2x más 8 igual 72 grados. Igualamos ambas expresiones. Bien, el más 8 lo transponemos a restar, quedaría menos 8. 72 menos 8 me da 64. Y finalmente el 2 lo transponemos a dividir y me quedaría que el valor de x es igual a 32 grados. Muy bien, en el problema número 3 vamos a construir aproximadamente los siguientes ángulos utilizando nuestro transportador virtual. En el primer caso vamos a graficar un ángulo A o B que mida 25 grados. Bien, acá tenemos nuestro transportador. Vamos a ir creciendo desde cero, en este sentido, contrario a las agujas del reloj. Aquí tenemos 45 grados, que es la mitad de 90, acá está el ángulo de 90 grados, ángulo recto, 90 grados. Y entre 90 y 180, la mitad de 135 grados para utilizarlo como referencia. Muy bien, este ángulo de 25 grados, si acá es 45, 25 grados más o menos estará por aquí. Y más o menos por ahí estará 25 grados. Así que estará más o menos por ahí, 25 grados. El ángulo A o B. Ahí lo tenemos, el ángulo A o B. Recuerden ustedes que siempre la letra del centro es el vértice, A o B o A, 25 grados. Muy bien, en el caso siguiente tenemos el ángulo RQS igual 150 grados. Acá tenemos 135, 150 estará pasando todavía más o menos por acá. Es el ángulo de 150 grados, va a recorrer todo esto 150, todo eso va a recorrer 150. ¿No? Vamos a presentar mejor. Ahí está nuestro ángulo de 150 grados, RQS, y 120 grados estará antes del 135, ¿no? Estará más o menos por aquí. Vamos a graficarlo más o menos por aquí. Por ahí estará 120. Viene por acá, 120, ahí. Vamos a presentarlo. Ahí está mi ángulo de 120 grados, el ángulo MNP. Muy bien, ahí tenemos la construcción de estos ángulos de manera virtual. En el problema número 4 nos dice calcular la medida de los siguientes ángulos. Muy bien, ahí tenemos un ángulo alfa y lo vamos a medir utilizando nuestro transportador. Esta medición es aproximada. Muy bien, ahí está nuestro transportador, lo superponemos al ángulo y observamos que hasta ahí llega el ángulo, ¿no? Está partiendo de acá y llega hasta ahí, se detiene ahí. Está antes de 135 grados y mayor a 90. Entonces aproximadamente estará ese ángulo entre 120 y 130. 124 grados aproximadamente mide ese ángulo alfa. Muy bien, en el siguiente tenemos un ángulo beta, como ustedes se dan cuenta es un ángulo más pequeño, parece de 45 grados, vamos a medirlo con nuestro transportador, ahí está, es un poquito menos de 45 grados, superponemos el transportador y nos vamos a dar cuenta que este ángulo llega hasta acá, no llega a 45, que será mayor a 40, entre 45, a ver, 42 grados. Ahí tenemos la medida del ángulo beta. Muy bien, estimados alumnos, acá les dejo una práctica para que ustedes puedan reforzar un poco más estos conocimientos. Cualquier duda me escriben a través de la guía virtual. Por lo demás, muchas gracias y cuídense mucho.